Corría el otoño profundo del 2006, principios de octubre, cuando llegamos a aquella cresta en pleno bosque de Monongahí, Virginia Occidental. Los árboles crecían tan juntos que el viento apenas se colaba entre ellos. Era como caminar dentro de una caja de madera húmeda. Habíamos estado buscando los 5 días enteros, persiguiendo una señal que aparecía y desaparecía, como si estuviera viva, como si jugara con nosotros. Yo esperaba encontrar restos retorcidos, marcas de fuego, olor a combustible quemado. Pero no. El Black Hawk estaba allí, perfecto, erguido en un claro de laureles, como si alguien lo hubiera aparcado con toda la calma del mundo. Las puertas abiertas, el interior limpio, ordenado, casi con cariño. Ningún tripulante, ni sangre, ni marcas de arrastre. Nada. Uno de los chicos dijo en voz baja: «El aire aquí se siente mal». Y tenía toda la razón. Algo en ese hueco del bosque nos estaba esperando a que lo notáramos. La orden llegó un domingo por la tarde, tarde-noche. Nos dijeron que un UH-60 había desaparecido del radar durante un vuelo de navegación nocturna por el condado de Randolph, cerca de las crestas más altas que cortan el bosque nacional de Monongahela. Era un vuelo de entrenamiento rutinario, que salió del aeródromo de la Guardia Nacional en Clarksburg. Los 4 tripulantes eran todos de la zona. Yo conocía al jefe de carga, Danner. Había hecho prácticas de tiro con él 2 veranos antes. Era un tipo firme, cuidadoso, de los que no se la juega con el clima ni con el combustible. Desapareció en cielo despejado, sin llamada de auxilio, sin escena de incendio. El localizador de emergencia estuvo en silencio casi una semana entera, y de repente, al 5.º día, pitó una sola vez. Por eso nos llamaron a nosotros. Yo formaba parte de un destacamento de mantenimiento en alerta temporal. Éramos pocos, nos movíamos ligeros y callados. Oficialmente, éramos un equipo de recuperación. Extraoficialmente, nos dijeron que ni prensa, ni los rescatistas del condado hasta que nosotros hiciéramos contacto con el lugar. Nuestro pequeño convoy llegó a la estación de guardabosques al borde del bosque a media mañana. 3 camionetas, 6 hombres y un oficial. El oficial no llevaba placa con nombre, solo una hoja de roble de mayor discreta en el pecho. Hablaba poco. Solo dijo que buscaríamos cuadrícula por cuadrícula siguiendo las coordenadas del ELT. Trajo su propia radio, un modelo civil pintado de verde militar. El jefe de la estación nos entregó mapas ya marcados con zonas restringidas, áreas mineras antiguas selladas desde los años 30. Las líneas cruzaban exactamente donde había pitado por última vez el localizador. Esa primera noche, acampamos en un apartadero junto a un arroyo seco. El bosque era espeso, los pinos apretaban contra el camino, y la niebla se quedaba pegada al suelo, haciendo que los faros parecieran manchones de luz sucia. Limpié mi rifle, revisé la mochila y escuché el zumbido constante de los insectos en la oscuridad. El médico, Ruiz, soltó una broma negra. Aquí en estos bosques nada muere limpio. Los demás nos quedamos callados. Cada pocos minutos la radio siseaba y se oía un tic, tic, lento, constante, casi como un latido. El mayor no decía nada, pero escuchaba más tiempo que todos nosotros. Al día siguiente, avanzamos por un viejo camino maderero que serpenteaba cuesta arriba, resbaladizo por el barro y las hojas podridas. Íbamos en fila escalonada, las mochilas clavándose en los hombros. De vez en cuando llegaba un olor a combustible viejo y a hierro mojado. Yo marcaba la distancia contando curvas de arroyo y cambios de ladera, como nos enseñaron cuando el GPS falla. En la segunda curva perdimos la señal por completo. El mayor dijo que seguiríamos solo con brújula. Al mediodía llegamos a la cresta donde la señal había parpadeado. El terreno se abría en una repisa estrecha, rodeada de laurel y abetos jóvenes. El sol apenas tocaba el suelo. Ahí vimos la primera prueba. Una cápsula de bengala medio enterrada en el barro, todavía con su tapa. A su lado, un trozo de bolsa MRE rasgada. Era material estándar, del mismo lote que llevábamos nosotros. No tenía 5 días de intemperie. Parecía puesto ahí hace pocas horas. Alguien había estado allí después del supuesto accidente.
El mayor sacó fotos, midió con un cordel la distancia entre los objetos y anotó algo en su libreta negra pequeña. Cuando le pregunté por qué medía, me dijo que coincidía con un patrón de señal. No insistí. Seguimos unos centerios metros más hacia un claro de baja en un hueco. Allí el terreno estaba aplastado como por el soplo de los rotores, pero sin marcas de quemadura, sin rastro de restos. Parecía que el helicóptero habría aterrizado limpio. Danner nunca habría arriesgado un aterrizaje tan apretado, a menos que pensara volver a despegar. Esa noche junto al fuego, el mayor nos dio el briefing con voz plana como si lo hubiera repetido 1000 veces. Nuestro objetivo es localizar la aeronave, asegurar los componentes de datos de vuelo y recuperar cualquier carga sensible. No explicó que era sensible. Luego añadió en voz baja: si los encontramos, se quedan donde están hasta que yo llegue. Esa frase, si los encontramos, nos cayó mal a todos. Significaba que alguien más arriba ya dudaba de que fuera un accidente normal. Pasada la medianoche, sopló viento fuerte. Los árboles crujían como si estuvieran cansados de estar vivos. Me desperté 2 veces pensando que oía rotores lejanos, pero el sonido no se movía. Se quedaba colgado en el aire como un eco que no termina. El tic de la radio había parado. Recuerdo estar acostado en el saco mirando la malla de la tienda, pensando cómo los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si escucharan. Al amanecer, rompimos campamento y bajamos hacia el hueco marcado en la cuadrícula. La niebla era tan espesa que no veíamos nuestros propios pies. Cada uno sentíamos la misma tensión bajo la calma. El aire olía levemente a refrigerante, dulce y fuera de lugar en medio del bosque. Ese fue el primer aviso de que el accidente no iba a ser normal. Empezamos temprano en la mañana siguiente, avanzando más profundo por la cresta. La niebla seguía baja, amortiguando luz y sonido. Las botas se hundían en el musgo mojado. Cada pocos cientos de metros, el mayor se detenía. Escuchaba algo en sus auriculares que nosotros no oíamos y asentía, como siguiendo un rastro. Hacia media mañana, bajamos a un valle estrecho lleno de abedules negros. El aire allí era más frío, pesado. Ruiz dijo que el olor había cambiado. Tenía razón. Ya no era bosque. Olía levemente a cable quemado y anticongelante. Llegamos a un tramo de camino roto, medio tragado por el barro. Allí estaba la cola del helicóptero, entera, limpia, sin romperse, la pintura intacta. Alguien la había cortado con precisión. Pasé la mano por el borde, liso, casi pulido, sin marcas de herramienta. El mayor la miró un segundo y nos dijo que la dejáramos, que el resto del pájaro estaba más adentro. Otro kilómetro y dimos con el viejo camino de incendios, que según el mapa terminaba en la boca de una mina sellada desde los años 30. Sin embargo, los árboles alrededor de la entrada habían sido cortados hacía poco. Los tocones todavía tenían la corteza clara. Acampamos cerca, al resguardo de un viejo túnel de drenaje. El mayor dijo que al amanecer iríamos directo al punto de localizador. Esa noche, el tic de la radio volvió a la radio, pero más lento, casi pensativo. Aparecía en todos los canales, daba igual la frecuencia. Cambiamos baterías, lo mismo. Ruiz dijo que podía ser interferencia de una torre repetidora, pero no había ninguna en kilómetros. Me quedé despierto mucho después de que los demás durmieran, mirando cómo la niebla se movía en capas entre los árboles. A veces parecía luz detrás de un cristal, moviéndose sin color. Cuando salió el sol, seguimos el lecho del arroyo que pasaba detrás de la mina. El terreno subía y bajaba sin parar. Las rodillas me ardían. Nos parábamos a tomar rumbos, pero la brújula se arrastraba, se volvía loca. Nunca me había pasado. El mayor no se sorprendió, solo dijo que nos mantuviéramos cerca. Hacia mediodía, al crestear una pequeña loma, vimos el reflejo del parabrisas entre los árboles. El helicóptero estaba en un bolsillo denso de laureles, erguido, morro apuntando al oeste, las palas todavía atadas. La hierba bajo los patines estaba aplastada, pero sin surcos de arrastre, sin marcas de impacto. No se había estrellado, había aterrizado. Nos acercamos despacio, rifles colgando pero listos. La puerta de la cabina colgaba abierta, balanceándose apenas con la brisa.
El interior estaba impecable, sin cristales rotos, sin sangre, sin señales de pánico. Hasta los manuales de vuelo seguían en sus bolsillos. Lo único raro era el olor, fuerte, como refrigerante y metal caliente mezclado con hojas húmedas. El panel de instrumentos todavía conservaba un leve calor. Revisé la batería principal, fría como hielo. Sin embargo, de algún sitio dentro del cableado salía otra vez ese tic, tic, débil pero constante. El mayor subió a la cabina, tocó el colectivo, asintió una vez y bajó. «No es un accidente», dijo. Ninguno contestó. Nos mandó barrer en abanico, intervalos de 30 metros, marcar cualquier cosa fuera de lugar. Bajé por la ladera siguiendo un sendero de animales. En el barro había huellas de botas. 4 juegos, misma suela que la nuestra. Salían del helicóptero, daban una vuelta y se perdían entre los árboles. A unos 50 metros simplemente terminaban. El suelo más allá estaba liso, intacto. Revisé buscando marcas de talón. Nada. Por la tarde juntamos lo poco que encontramos. Un guante de vuelo caído, una luz química rota, pero nunca activada. Un papelito con medio número de serie. El mayor lo guardó todo en bolsas, etiquetándolas con códigos que no conocíamos. Dijo que al día siguiente saldríamos y pedirían un segundo equipo para la recuperación. Esa noche nadie durmió. El aire tenía una carga eléctrica débil pero constante, como antes de un rayo. Ruiz creyó oír a alguien llamando lejos. Voz de hombre, corta y baja. Quizás Danner. Seguimos el sonido un rato con linternas, pero siempre venía de más adentro. El mayor no nos dejó avanzar mucho. Las voces se deforman en estos valles, dijo. Empacamos al amanecer. El plan era sacar primero las cajas negras y luego asegurar la carga que quisiera el mayor del compartimento trasero. Revisé las líneas de combustible, intactas, depósitos sellados, sin fugas, los instrumentos sin tocar. En la tapa del motor había huellas de dedos recientes en el polvo. Quien hubiera estado allí no se había ido hace mucho. El mayor estuvo callado, todo el ascenso. Llevaba la libreta bajo el brazo. Vi que había dibujado el patrón de los tics, marcando cada uno como código. Cerró la libreta rápido cuando notó que miraba. Al caer la noche, llamó por su teléfono privado. Solo escuché fragmentos. Caso asegurado. Sin contacto. Perímetro mantenido. Después de eso, el bosque se quedó completamente quieto. La niebla volvió más espesa que nunca, amortiguando todo. Esa noche entendí que no éramos los primeros en llegar a ese hueco. Alguien ya había estado y había dejado algo atrás. Salimos con la primera luz, siguiendo el arroyo que curvaba al norte. El mayor dijo que barreríamos el terreno bajo antes de subir a la cresta. El aire estaba húmedo y quieto. Ni un pájaro. Hasta el viento parecía haberse ido del bosque. Cada ruido que hacíamos sonaba demasiado fuerte. Mi bota resbaló en unas rocas cubiertas de musgo y polvo de carbón. Íbamos hacia un claro donde empezaba el viejo camino de la mina, pero a mitad del camino Ruiz vio algo. Una cantimplora vacía metida en el barro. Tapa puesta. Era reglamentaria. Mismo lote que la nuestra. Sin abolladuras, limpia por dentro. Simplemente dejada allí, derecha. 10 metros más allá, otra cosa. Una funda térmica de MRE rasgada. Luego, un trozo de cinta americana doblada con cuidado, puesta sobre una piedra plana como marcando una línea. El patrón seguía adelante, un objeto a cada pocos pasos. No era al azar, hasta el mayor lo seguía midiendo con el talón. No dijo que veía, pero escribía números pequeños en el margen de su libreta. Al final del rastro, el último objeto era una antena de radio portátil. Sin lucha, sin huellas de animales, solo silencio. Seguía adelante escudriñando los matorrales. El terreno bajaba hacia una depresión donde el agua se veía negra. Allí, bajo una fina capa de hojas, estaba la entrada sellada de la mina. Las tablas eran nuevas, madera recién cortada. Un cartel oxidado decía «Prohibida la entrada, peligro». Las letras casi borradas. Nos juntamos. Primero llegó el olor, cable caliente mezclado con polvo frío. Me froté la nariz con el guante y noté sabor a metal en el aire. El mayor se agachó, apartó tierra y golpeó las tablas. Sonaban huecas. Puso la palma plana contra ellas y murmuró algo que no entendí.
La radio crepitó entonces, rompiendo el silencio. El mismo tic, más lento, como si contara a distancia. Ruiz revisó la batería. Estaba caliente. El mayor sonrió de una forma rara y dijo que mantendríamos perímetro hasta el atardecer. Clavó estacas cada 50 metros y nos mandó quedarnos quietos. Yo cogí el lado oeste, mirando cuesta arriba. El bosque era denso, árboles jóvenes apretados. El sol se hundía y la cresta quedaba en sombra. Oí agua goteando bajo el montón de pizarra, pero con un ritmo demasiado perfecto para ser natural. Cada pocos minutos paraba y volvía a empezar. Al atardecer vi movimiento junto a la entrada de la mina. No hay exactamente una persona, más bien una forma donde la luz se hacía fina. Lo reporté por radio. El mayor me dijo que no disparara, que no atrajéramos atención. Bajé el rifle, pero seguí mirando. La niebla avanzó por el suelo en tiras. Cuando llegó a mis botas, el olor se hizo más fuerte, dulzón, químico, como anticongelante caliente. De noche montamos un campito pequeño junto al arroyo. El mayor se sentó aparte revisando sus notas. Ruiz limpiaba el fusil aunque no había disparado. Los demás comimos en silencio. Intenté escribir coordenadas, pero la brújula giraba cada vez que la acercaba al suelo. Algo en la tierra era magnético. Justo antes de medianoche el mayor me llamó. Me preguntó si había notado algo raro en el ruido. Le dije que los intervalos eran regulares, como el pulso del localizador, pero más suave. Me dijo, cuenta los espacios la próxima vez. Lo hice. No eran regulares. Uno largo, uno corto. Repetía. Lo reconocí. Código Morse antiguo. La señal decía, Stan, manteneos firmes. Esa palabra se me quedó clavada toda la noche. No se lo conté a los demás. El mayor nunca lo explicó. Al amanecer dijo que subiríamos a terreno alto para restablecer comunicaciones. Subimos hacia la vieja torre de vigilancia marcada en el mapa. El sendero era empinado y estrecho. A mitad de camino encontramos un poste metálico clavado en el suelo, con una caja pequeña semienterrada, disfrazada con hojas. De la caja salía un cable coaxial que bajaba directo hacia la mina. La caja emitía un zumbido suave y profundo. Ninguno de nuestros equipos lo registraba. El mayor dijo que no lo tocáramos. No discutí, pero apunté mentalmente la dirección. Cuando llegamos arriba, el aire estaba otra vez cálido y quieto. La vieja torre de madera se inclinaba hacia el este, medio derrumbada. Desde ahí se veía kilómetros de crestas y valles llenos de niebla. El mayor sacó la radio y recorrió canales. Por un momento pillamos tono claro, luego estática. Sobre la estática, una voz débil dijo 3 palabras. Hold until signal. Manteneos hasta señal. Y se cortó. El mayor asintió tranquilo, como si lo esperara. Dijo que nos reagruparíamos y esperaríamos. Ruiz murmuró que esto ya no parecía trabajo de rescate. Ninguno lo contradijo. Hicimos turnos vigilando la ladera de abajo. Justo antes del anochecer, vi un destello de luz blanca junto a la entrada de la mina. Firme, sin parpadear. Lo reporté. El mayor ni se movió. Dijo, déjalo pasar. La luz se apagó sola segundos después, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La radio se quedó muda. Solo quedaba el tic, lento, marcando la oscuridad. A la mañana siguiente, la niebla cubría la torre. La madera estaba resbaladiza. Subí igual buscando señal. El mayor se quedó abajo con los auriculares. Desde arriba el bosque parecía infinito, crestas como olas cada vez más oscuras. Sin movimiento, sin humo, sin pájaros. Solo el viento lento pasando entre los árboles como una respiración. Ruiz radiofono desde abajo, contacto con mando. El mensaje fue corto. Recuperar grabadoras de vuelo, asegurar sitio, no perseguir personal. Nada de rescate, nada de la tripulación. Ruiz apretó la mandíbula. Los están dando por perdidos. El mayor no lo negó. Nos dijo que empaquetáramos para bajar. Nos dividimos en 2 grupos. Ruiz se quedó en la torre con un mecánico para mantener comunicaciones. Yo bajé con el mayor y con Davis a sacar las cajas negras del helicóptero. Tardamos 3 horas en volver al hueco. La niebla se había levantado un poco, pero el olor era más intenso, cable quemado y tierra húmeda. El pájaro seguía igual,
salvo que la puerta de la cabina estaba ahora completamente abierta, las bisagras limpias, como aceitadas la noche anterior. Dentro, el polvo flotaba en la luz pálida. Me metí bajo el asiento del piloto y quité paneles con la multiherramienta. Las cajas negras estaban intactas, sin daño por fuego. Al levantar una, un zumbido muy bajo pasó por el metal. No era de batería. Era algo más profundo, como vibración desde el interior del aparato. La solté rápido. El mayor metió la grabadora en una bolsa acolchada y la selló. Mientras Davis revisaba el conjunto del rotor de cola, yo vi huellas nuevas junto a los patines. Esta vez no eran botas, eran pies descalzos, ligeras, que bajaban hacia el arroyo. Cada paso perfecto talón punta. El barro alrededor estaba frío, como recién removido. Seguía el rastro hasta el agua. Allí terminaba, sin salpicaduras, sin arrastre. Desaparecía. El mayor me llamó. Había encontrado algo bajo el banco trasero. Una caja de acero negra con asas, tamaño caja de almuerzo, sin marcas. El cierre estaba sellado con alambre de plomo. La miró largo rato y se la guardó en la mochila. Carga clasificada, dijo. No la anoten. Esa fue la primera orden que dudé en cumplir, pero asentí. Empezamos a subir hacia la torre. A mitad de camino la radio cobró vida con un zumbido rítmico, voz distorsionada de Ruiz, movimiento detrás de la cresta, y se cortó. El bosque se quedó en silencio total, ni insectos. El mayor pidió silencio con la mano. De algún lugar a la izquierda llegó un clink metálico como cadena rozando metal. Luego otro más cerca. Alzamos los rifles, sin viento, sin movimiento. Pensé que era un animal hasta que el sonido se detuvo y repitió exactamente el mismo patrón de los tics. El mayor miró largo rato la línea de árboles y dijo, «Todavía se están moviendo». Subimos más rápido después de eso. El ascenso nos quemó las piernas. La radio volvió a hablar una sola vez, el mismo patrón. La separación de los tonos decía otra vez «stand». El mayor no lo reconoció, pero vi que apretaba la correa de la mochila. Cuando llegamos a la torre, Ruiz nos esperaba con una libreta de mensajes. Dijo que la intensidad subía y bajaba, como si algo más transmitiera en la misma frecuencia. La última vez que subió, la sombra de la torre apuntaba directa hacia la mina. Descansamos intentando unir piezas. El mayor conectó la caja de Latos a un portátil de campaña. La pantalla se iluminó débil. Líneas de estática. Luego empezó el registro. Rendimiento de motor, velocidad, coordenadas, todo normal hasta los últimos minutos. Los datos mostraban que el helicóptero había aterrizado, motores apagados, luego vuelto a encender 20 minutos después, levantado y desplazado. No era un accidente. Davis frunció el ceño. Eso no puede ser. Dijeron que la señal se cortó esa noche. El mayor no contestó. Solo bajó hasta la última entrada. El registro terminaba 2 horas después de la hora oficial de pérdida. El aparato había volado otra vez y se había apagado en nuestra cuadrícula actual. Eso quería decir que alguien lo había pilotado hasta allí después de que empezara la búsqueda oficial. Ruiz miró al mayor. Entonces nos estrellaron. No aquí, respondió el mayor. Su tono dejó claro que no preguntáramos dónde. Llegó la tarde temprano bajo el dosel espeso. Hicimos una fogata pequeña al pie de la torre, manteniéndola baja. El bosque alrededor estaba otra vez en silencio. Sentía el mismo peso en el aire, como si la tierra contuviera la respiración. Abajo, muy débil, una luz parpadeó entre los árboles. Todos la vimos. Ruiz alcanzó el rifle, pero el mayor lo detuvo. Esperamos. La luz se movió otra vez, como un farol llevado despacio entre la maleza, y se apagó. El olor a cable quemado subió por la ladera. Ahí supe que lo que se movía allá abajo no era la tripulación perdida, era algo más usando su camino. Antes de acostarme, revisé otra vez la brújula. La aguja ya no señalaba norte, señalaba hacia el hueco del helicóptero. El tic volvió a la radio, más fuerte. Llenando la noche con intervalos perfectos, Ruiz susurró que parecía un latido. Ninguno durmió. Esperamos el amanecer sin saber quién seguiría ahí para verlo. Al amanecer teníamos los ojos rojos de mirar la niebla. Ruiz preparó café soluble sobre las brasas, las manos temblándole. El mayor no había dormido.
Estaba sentado en un tronco con la caja negra y la libreta abierta, trazando una y otra vez el mismo patrón de líneas. El tic de la radio se había apagado antes del alba. El silencio pesaba más que el ruido. Finalmente habló. Volvemos al aparato. Dejamos algo importante. No explicó. Nadie preguntó. Llegamos al hueco a media mañana. La luz apenas llegaba al suelo. Avancé esperando que el helicóptero hubiera desaparecido. No era así, pero algo había cambiado. Las palas estaban atadas otra vez, pero más apretadas, nudos nuevos. El cristal de la cabina estaba limpio, sin el polvo del día anterior. Huellas frescas rodeaban el morro, misma suela que la nuestra, pero más profundas. Dentro, los paneles que habíamos abierto estaban cerrados y atornillados. Hasta la pintura de torque estaba repuesta. Quien lo había hecho conocía los procedimientos de mantenimiento al dedillo. Revisé mi libreta del día anterior. Las entradas coincidían, salvo la última línea. Mi letra terminaba con 1 hora, pero debajo había otro número escrito a lápiz, misma caligrafía, no mía. El mayor subió y miró los indicadores. Señaló una frase arañada en el metal con punta de llave o navaja. Pre-flight complete, 2100. La fecha era la noche siguiente a la desaparición oficial. Eso era imposible. La tripulación ya llevaba casi 2 días declarada desaparecida. Me giré hacia él, pero ya lo sabía. Volvieron. O alguien lo hizo por ellos. Pasamos al compartimento trasero. El sitio donde había estado la caja de acero estaba vacío. Solo la marca en el polvo. El mayor revisó su mochila, la caja seguía ahí, pero la miraba como si esperara que desapareciera también. Afuera, Davis nos llamó. Había encontrado más huellas que bajaban del arroyo hacia la mina. Esta vez mezcladas, algunas con botas, otras descalzas. La zancada era uniforme, sin tropezar. Quien caminaba tenía dirección. Noté marcas estrechas de camilla que iban directas hacia las tablas selladas. El mayor no lo llamó rescate, solo miró el rastro y dijo: «Bajamos antes del anochecer». Esperamos a que el sol se escondiera detrás de la cresta. El aire era frío y olía a metal y piedra mojada. El mayor sacó cuerda, máscaras y barras químicas de luz. Yo llevaba linterna pequeña sujeta al hombro y pilas extras pegadas con cinta a la muñeca. Davis cogió la escopeta. Ruiz se ofreció a quedarse fuera con la radio. La boca de la mina parecía distinta de cerca. La pizarra alrededor se había movido formando una cuña estrecha por donde salía aire en pulsos lentos. Las tablas eran firmes pero nuevas, clavos brillantes. Cuando quitamos una, salió olor espeso a carbón viejo y aceite. Debajo había otro olor dulzón, como plástico quemado. Atamos la cuerda principal y entramos en fila. 3 metros de separación. Mi luz atrapaba paredes húmedas llenas de cristales de salitre antiguo. El agua goteaba del techo con un ritmo tan parecido al tic que se me revolvió el estómago. Cada pocos metros aparecían marcas de pizza en la pared, círculos con rayas en pares que señalaban a más adentro. En la primera bifurcación, encontramos un pequeño escondite, una caja vacía, paquetes de ración rotos y un auricular roto. Probé el auricular con nuestra radio de repuesto. Cobró vida lo justo para reproducir el mismo código. Largo, corto, corto, largo. Luego silencio. El mayor se agachó junto a la caja y sacó un guante de vuelo metido debajo del borde. Etiqueta medio borrada, Danner. Sin sangre, sin rasgaduras, limpio, como puesto allí a propósito. No habló en mucho rato. Cuando se levantó, parecía más viejo. Seguimos, quizá 100 metros más. El aire se hizo más denso, más cálido, con sabor metálico. Mi luz parpadeó. Se apagó un segundo y volvió. El túnel se abrió en una cámara, las paredes negras de hollín. En el centro, alguien había dibujado un gran anillo de polvo blanco, cal o piedra caliza triturada. Dentro, nada, solo roca pelada. El mayor se acercó estudiándolo. Marcadores de perímetro, dijo bajo, estilo antiguo de contención. No tenía sentido, no éramos tropa química. Dejó la caja de acero junto a la pared, alineándola con el borde del círculo. Por primera vez noté que el sello de plomo estaba roto. Él no lo había roto. Me miró. Salimos ya. Hemos visto suficiente. Al girar, oímos un golpe desde más adentro. Uno, luego otro. Pausas largas. Venía de la dirección por la que habíamos venido. Davis se quedó helado. Viento, susurró. El mayor negó con la cabeza. Cuenta los intervalos. Lo hicimos. 2 cortos,
uno largo. Seguía el mismo código Morse. Corrimos de vuelta sin hablar. El golpeo nos siguió hasta que la luz de pizarra se aclaró y el aire se enfrió. Afuera, Ruiz estaba pálido. Dijo que la radio había explotado en estática 5 minutos antes, llena de lo que parecía respiración. La luz junto a la boca de la mina se apagaba y se encendía como un pulso. Entonces el mayor dijo lo que nadie quería oír. No es la tripulación la que está desaparecida, es la línea entre quién estuvo aquí primero y quién vino después. Miró hacia el hueco escuchando algo que yo no oía. Nos quedamos junto a la mina hasta el amanecer, demasiado inquietos para dormir. La niebla apretaba contra los árboles. Ruiz revisaba la radio cada pocos minutos aunque sabíamos que no contestaría. Cuando salió el sol, el bosque parecía descolorido. La boca de la mina se había movido durante la noche. La tabla de arriba estaba torcida, como empujada desde dentro. El mayor estuvo callado un rato, luego dijo que empaquetáramos. Vamos al claro del norte. Hay otro punto de señal. Puede ser nuestra gente. Su tono había cambiado. Menos orden, más cálculo. Llevaba la caja negra en la mano, no en la mochila. Seguimos un sendero viejo entre robles bajos. El suelo estaba blando, comido por raíces. Marcaba distancia contando crestas. Quizás 3 hasta la torre. En la primera cresta, Davis me llamó. Había encontrado huellas nuevas, misma suela, misma dirección que la nuestra, pero zancadas más largas, como alguien corriendo. Conté 8 hasta que se desviaron entre la maleza. Después, el suelo estaba liso. Al mediodía llegamos a una repisa que dominaba un valle ahogado en niebla. El aire era más fresco. El mayor puso la caja negra sobre una roca y abrió un lector pequeño. Cuando los datos corrieron por la pantalla, no pareció sorprendido. Solo dijo, aterrizaron 2 veces. El registro confirmaba lo que ya sospechábamos. El helicóptero se había posado primero en otra cresta, coordenada cerca del viejo puesto de señales Spruce Knob, que se suponía clausurado hacía años. Despegó 1 hora después y vino aquí. El mayor bajó más. Un segundo bloque de entradas de vuelo aparecía después de la última firma conocida de la tripulación, pero el campo de identificación del piloto estaba borrado. Quien lo pilotó la segunda vez no estaba en el sistema. Davis se acercó. ¿Pudo ser control remoto? El mayor negó. Controles manuales, ajustes de trim, lectura de par y correcciones cíclicas. Alguien estaba volando. Miró hacia el valle. Les ordenaron recoger algo de ese sitio, un palet pequeño. No estaba en el manifiesto. Tocó la caja sellada con la punta de la bota. Esto. Ninguno preguntó qué había adentro. Ya no importaba. Cuanto más veíamos, más parecía que éramos nosotros los guiados. Ruiz intentó otra vez contactar con mando. La radio solo devolvía eco de nuestra propia transmisión. Un segundo después repetía las palabras con retraso. Nuestras voces. Cambiamos frecuencia. Nos siguió. El mayor la apagó. Esa tarde volvimos al sitio de la torre para resguardarnos. El sol se hundió detrás de la cresta oeste, dejando el bosque en sombra azul. Nos sentamos en círculo, comiendo raciones frías. Nadie hablaba mucho. Cuando llegó la oscuridad, revisé otra vez la brújula. La aguja ya no señalaba norte, señalaba hacia el hueco. Sentía el polo en el pecho, un ritmo débil que coincidía con el tic invisible. Ruiz murmuró que oía estática baja dentro de la cabeza, un zumbido que subía y bajaba con su propio corazón. Davis dijo que también. El mayor fumaba apartado. La brasa de su cigarro se movía lenta en la oscuridad. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. ¿Alguna vez se preguntaron por qué nos llamaron tan tarde, 5 días después de que el localizador se callara? Era una pregunta retórica. No era una búsqueda, continuó. Ya sabían dónde estaba. Ruiz preguntó qué quería decir. El mayor no levantó la vista. Necesitaban confirmación de que la señal seguía transmitiendo desde dentro del bosque. Davis frunció el ceño. ¿Desde esa caja? El mayor negó. Desde algo a lo que esa caja estaba conectada. Miró directo hacia mí. La estación de Spruce Knob era un repetidor SIG-ENT.
Registraba comunicaciones de baja banda a través de líneas subterráneas. Enterraron algunos de esos sistemas en estas colinas. Nunca los sacaron. Si la tripulación trajo algo de vuelta de allí, no era equipo, era un enlace. Por eso no encontramos cuerpos. Caminaron dentro de lo que encendieron. Nadie habló después de eso. El fuego se consumió. Escuché la noche, el crepitar de la madera húmeda, el suspiro lento del viento entre los árboles. Abajo, una luz solitaria parpadeó una vez junto a la mina y se apagó. No dormí. Hacia medianoche revisé la radio a pesar de sus órdenes. La estática cobró vida, débil pero firme. Detrás una voz susurró, clear, calm, tono idéntico al de Danner. Hold for retrieval. Luego nada. La señal no se desvaneció, se cortó limpia, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Cuando levanté la vista, el mayor me miraba. «Tú también lo oíste», asentí. «Entonces mañana terminamos esto». Cogió la caja sellada y se giró hacia la cresta donde esperaba la mina. Empezamos antes del amanecer. La niebla abarzaba el valle baja y quieta. El mayor iba delante con la caja sujeta al pecho. Nadie hablaba. El bosque estaba tan callado que se oía al barro chupando nuestras botas. Mi mochila pesaba el doble aunque había dejado la mitad en la torre. Ruiz se quedó atrás para mantener el enlace con Mando aunque nadie contestara. Dijo que si no volvíamos antes del anochecer, empezaría a caminar hacia afuera. El mayor no respondió. El sendero hacia la mina era estrecho y resbaladizo. La niebla se espesaba cuanto más bajábamos. Se pegaba a la cara, caliente y húmeda, trayendo a través aquel olor químico dulzón. El sonido de agua goteando bajo tierra era lento, medido. Empecé a compasar mis pasos sin darme cuenta y me obligué a parar. Cuando llegamos a la boca, las tablas habían desaparecido. La pizarra se había movido dejando un hueco oscuro por el que cabía un hombre agachado. Del interior salía aire con un zumbido bajo, como electricidad por cable mojado. El mayor miró su reloj y luego a nosotros. Hasta la segunda bifurcación, ni un paso más. Atamos cuerda y entramos en fila. Mi luz atrapaba vigas viejas cubiertas de humedad. Cada pocos metros el agua goteaba del techo con el mismo ritmo de la radio. Paré una vez a tomar aire y sentí el aire moverse contra mi mejilla. Pulsaba débilmente. 3 segundos flujo, 1 pausa. En la primera bifurcación, las paredes se expandían. Vi marcas antiguas de pintura blanca desvacida, números de unidad minera de hace décadas. Junto a una línea nueva de tiza curva señalando la galería izquierda. El mayor se arrodilló y la estudió. Sabían por dónde ir. Giramos a la izquierda. El suelo bajaba. Las botas resbalaban en el barro. El olor a metal se hizo más fuerte, casi dulzón. Davis susurró que las paredes parecían recién fregadas. Alumbré y vi que sí. Limpias, sin polvo ni moho. Solo piedra lisa con vetas de sal húmeda. 200 metros más y llegamos a la segunda bifurcación. Un silencio pesado llenaba el espacio. El tic llegaba débil y regular desde más adentro. El mayor descolgó la caja y la dejó en el suelo. Me miró. Pase lo que pase ahora, lo guardas en silencio hasta que estemos fuera. Rompió el sello con la navaja. El cierre hizo clic. Cuando abrió la tapa esperaba documentos o electrónica. En vez de eso había una esfera metálica opaca, del tamaño de una cantimplora, rayada y picada. Alambres delgados enrollados, puntas deshilachadas. Una luz muy débil brillaba en su superficie como estática. El mayor no la tocó. La sacaron de Spruce Knob. Un núcleo repetidor. No debería seguir activo. Entonces oímos un paso detrás en la oscuridad. Davis giró la luz, solo polvo flotando. El mayor cerró la caja y nos hizo retroceder. El tic de más adentro se hizo más fuerte, sincronizándose con la vibración que sentía en el suelo. Nos giramos para salir. Entonces los vimos. 3 figuras paradas más allá en el túnel, medio ocultas por la oscuridad. No se movían, ni levantaban la cabeza. Solo estaban allí. Vestían algo parecido a trajes de vuelo, pero más oscuros, mojados, rígidos. Uno tenía algo brillando en el pecho, una chapa de identificación balanceándose lenta. El mayor se quedó helado. «¡Danner!», llamó. Silencio. La luz parpadeó una vez. Cuando volvió estaban más cerca. Seguían sin moverse, pero más cerca. Se me secó la garganta. Davis levantó la escopeta. El mayor le bajó el cañón. «No, no lo están». No terminó la frase.
El aire detrás de nosotros salió de golpe, como una respiración profunda tomada por el túnel. Me pitaron los oídos. Entonces la figura dio un paso. Sus caras estaban pálidas, tensas, ojos sin foco, mirando más allá de nosotros, sin sangre, sin heridas, solo vacíos. Uno alargó la mano hacia la caja, dedos temblando. El mayor retrocedió abrazándola. La luz bajo la tapa brilló más fuerte, iluminando las paredes. El tic se convirtió en un tono continuo que me taladraba la cabeza. Davis disparó una vez. El estruendo retumbó en la galería. Cuando se disipó el humo, las figuras habían desaparecido. Solo quedaban huellas poco profundas que seguían túnel adentro. El eco del disparo tardó mucho en morir, rebotando como si la mina misma lo respirara de vuelta. El mayor cerró la caja de golpe y gritó, «¡Fuera ya!». Corrimos a ciegas siguiendo la cuerda. Las luces bailaban locas atrapando piedra húmeda y raíles rotos. Detrás, el tono volvió al ritmo lento. Tic, tic, paciente. Cuando salimos a la luz del día, la niebla se había ido. Ruiz estaba en la línea de árboles, pálido y fusil apuntando. Oí el disparo. ¿Qué demonios fue eso? El mayor no contestó. Miró la boca de la mina, ahora medio derrumbada, pizarra deslizándose para sellarla otra vez. Luego miró la caja. El metal vibraba débilmente en sus manos. Solo dijo, «Necesitamos extracción». Subimos a terreno alto. La radio estuvo muerta al principio, luego una señal clara, voz suave y cortante. «Paquete asegurado. Mantener aislamiento». El mayor confirmó breve y tranquilo. Nunca dijo lo que habíamos visto. Esa noche, mientras esperábamos el pájaro de extracción, el bosque se quedó en silencio. Yo todavía sentía el temblor leve bajo las botas, como si algo se moviera muy abajo. El tic nos había seguido fuera. Esperamos en la cresta hasta que el sol se hundió. El aire tenía otra vez esa carga de tormenta. El mayor andaba de un lado a otro, radio en una mano, caja en la otra. Ruiz sentado en un tocón, callado, mirando el valle. Davis masticaba el filtro de un cigarro sin encender, perdido. Nadie hablaba de lo que habíamos visto dentro. Estaba ahí entre nosotros, espeso como la niebla. El pájaro de extracción llegó tarde. El mayor dijo que las coordenadas habían cambiado 2 veces. Mando le ordenó mantener posición. A mí tampoco me gustó. Sentía otra vez la vibración bajo las botas, constante y profunda. Cuando cayó la noche, una luz parpadeó en el hueco de abajo. El mismo brillo pálido. Venía y iba en intervalos perfectos, como un pulso. Ruiz dijo que coincidía con los tics de la radio. El mayor subió el volumen del handset. El tic había vuelto, lento y pesado. Entonces la voz rompió la estática, calmada, la misma de la mina. Hold for retrieval. Ruiz soltó el handset. Sentí el aire cambiar desde el fondo del valle. Algo se movió. No rápido, no violento. Solo formas lentas subiendo entre los árboles, siguiendo la pendiente. Los veíamos ya. 4 figuras en fila, tamaños y complexiones de la tripulación. Danner delante. Estaba seguro. El mayor levantó el rifle pero no disparó. «Quietos», dijo bajo pero firme. «No vienen por nosotros». El viento sopló trayendo otra vez el olor dulzón quemado de la mina. Se me secó la garganta. Davis maldijo y revisó la escopeta. «Mi mayor, no paran». Seguían subiendo. Cuanto más cerca, más claros. Trajes de vuelo desvaídos, caras pálidas y fijas, ojos abiertos pero vacíos. Sus pasos no seguían el terreno, era como si pisaran aire. Cuando llegaron a la línea de árboles, se detuvieron. Danner, o lo que parecía Danner, ladeó ligeramente la cabeza, como escuchando algo que nosotros no oíamos. Luego levantó una mano y señaló la caja. El mayor dio un paso adelante. «No la puedes tener», dijo suave. «No a radio, no a nosotros, solo al aire», como respondiendo una orden. Abrió la caja otra vez. La luz dentro pulsó más fuerte, mismo ritmo que los tics. Ruiz gritó que parara, pero ya era tarde. El aire crujió como estática y el pulso se volvió un tono tan grave que tembló el suelo. Las figuras no avanzaron, solo miraron. La luz estalló una vez, blanca cegadora, y se apagó.
Cuando recuperé la vista, la cresta estaba vacía. Las figuras habían desaparecido. La caja abierta en el suelo, la esfera partida por el medio, soltando un vapor fino como aliento. El mayor estaba de rodillas mirando sus manos. La radio siseaba suave repitiendo una frase. Signal received. Cerró la tapa y se levantó. Nos vamos, rápido. Nadie miró atrás hacia el hueco. Recuerdo el sonido de nuestras botas sobre hojas mojadas. El bosque demasiado callado. El olor a metal caliente siguiéndonos hasta lo alto de la cresta. El tic no paró esa vez. Se fue apagando despacio, hundiéndose con nuestros pasos hasta que ya no sabía si seguía ahí o si mi cuerpo había aprendido su ritmo. Cuando llegamos al punto de extracción, la niebla había vuelto. Un helicóptero negro esperaba, rotores girando lento, sin marcas. La tripulación llevaba monos de vuelo lisos y cascos sin insignias. Ni saludos, ni preguntas. El mayor entregó la caja a uno de ellos, que la cargó sin decir palabra. El vuelo de vuelta fue en silencio. Nadie miró por las ventanas. El mayor se sentó a mi lado mirando al frente, ojos rojos, mandíbula tensa. Le pregunté en voz baja qué habíamos visto. «Solo una prueba de repetidor», dijo. «Olvídalo». Luego se giró. Cuando aterrizamos en el aeródromo de La Guardia, no hubo debriefing ni reconocimiento médico. Solo órdenes de entregar el equipo y quedar en stand-by. La caja fue bajada del helicóptero y cargada en un camión con código de unidad que no reconocí. Se fue hacia el este, hacia las colinas, sin luces. Esa noche revisé mi libreta. La última entrada que hice en la mina estaba emborronada, como si la página se hubiera mojado. Debajo, con lápiz débil que no era mío, alguien había escrito «Pre-flight complete». Cerré el cuaderno y lo guardé. Ninguno volvió a hablar después. Ruiz dejó La Guardia. Davis se fue al oeste. El mayor desapareció en una transferencia que nunca apareció en registros. A veces, cuando el viento sopla bajo por las colinas, todavía oigo el ritmo. Débil, constante, no en el aire, dentro del pecho, detrás de los latidos. No creo que parara nunca. Nos tuvieron una noche más en la base, en cuartos separados, sin preguntas, sin informes escritos. Solo horas largas bajo luces fuertes, mientras hombres de traje oscuro pasaban por los pasillos sin hablar. Mi uniforme todavía olía a la mina, carbón, aceite y ese dulzor químico quemado en la tela. Me senté en la litera, botas todavía mojadas, pensando lo limpio que estaba el pájaro cuando lo encontramos. No era un lugar de accidente, era un punto de entrega. Por la mañana me hicieron firmar un NDA. Un funcionario civil me entregó una carpeta. Por seguridad operacional, dijo sin levantar la vista. Usted reconoce que la misión nunca ocurrió. El papel ya estaba fechado y sellado. Firmé. Todos firmamos. Nos dieron 2 semanas de permiso, sin informe post-acción, sin tapeleo de medallas, solo formularios de descanso. Cuando intenté revisar el código de misión en el registro de mantenimiento, la entrada había sido reemplazada por otro número de vuelo. Mismo día, misma hora, pero listado como simulacro meteorológico cancelado. El número de cola del Black Hawk caído ya no existía. Llamé a Ruiz esa noche. Sonaba mal. Me dijo que alguien lo había contactado preguntando por su equipo de radio, diciendo ser de suministros. Cuando revisó el número después, no existía. Me dijo que estaba acabado, que lo que habíamos pisado ya no era asunto nuestro. Lo decía en serio. Renunció a la semana siguiente. 2 días después, Davis dejó un mensaje de voz que nunca borré. Decía que el mayor había ido a su casa sin avisar. No contó de qué hablaron, solo que parecía otro hombre, más viejo, más delgado, como si no hubiera dormido desde aquella noche. Unas semanas después, Davis se mudó al oeste y dejó de contestar. Yo me quedé 1 año más en La Guardia. Cada pocos meses bajaba una directiva nueva sobre procedimientos de reporte, formularios nuevos, canales de autorización nuevos. La caja de la mina nunca se mencionó, pero una vez, durante un inventario en el hangar, encontré una jaula con el mismo código de transferencia del camión. Estaba vacía,
salvo por un sello de plomo que decía Return to Origin. El papeleo dentro estaba en blanco. La mina misma fue sellada otra vez, antes del invierno. Las noticias locales dijeron que se había derrumbado por erosión. Cuando fui, había una capa nueva de pizarra cubriendo la entrada. La torre de vigilancia también había desaparecido, cortada hasta la base. Sin marcas, solo un parche de tierra más oscura, como quemada en círculo perfecto. Me arrodillé junto al arroyo donde vimos las primeras huellas. El agua corría clara, pero el barro todavía olía levemente metálico después de la lluvia. Encontré un trocito de papel de aluminio en la hierba, un envoltorio de chicle doblado con cuidado, bordes afilados. No sé por qué lo guardé, pero lo hice. Cuando lo apreté entre los dedos, todavía despedí el mismo calor débil que sentí en la mina. En el aeródromo, los rumores eran callados pero constantes. Algunos decían que la misión estaba ligada a pruebas de comunicación de la red subterránea de la Guerra Fría. Otros decían que era otra cosa. Experimento de transferencia señal hombre-máquina. Nadie tenía pruebas. Yo solo sabía lo que había visto. 4 tripulantes que se alejaron de un helicóptero que aterrizó solo. Esperó, y alguien vino a recibirlo. Una caja sellada que zumbaba con su propio ritmo, y órdenes que venían de ningún sitio que pudiéramos rastrear. Volví a tomar notas, pero ya no en cuaderno oficial. Solo fragmentos en hojas sueltas. El olor, los intervalos, cómo el tic medía distancia más que segundos. Con el tiempo me di cuenta de que no era aleatorio. Tenía propósito. Cada intervalo cambiaba siguiendo un patrón que siempre señalaba hacia algo. A veces, cuando soplaba viento del sur, las radios del hangar pillaban una señal débil. Una sola palabra repetida, demasiado baja para grabar. Sonaba a «Stand». Nadie más parecía oírla. O fingían que no. Después de un tiempo dejé de intentar explicar. Hay cosas en el servicio que aprendes a dejar enterradas. Un mes después me llamaron a Churchstone para lo que llamaron chequeo rutinario. El edificio no era propiedad de la guardia, sin banderas, solo paredes grises y pasillos silenciosos. Un hombre de traje oscuro me recibió en el vestíbulo. Dijo que quería aclarar la línea temporal. Sin notas, sin grabadora. Solo preguntaba dónde había estado en ciertas horas, qué había visto, con quién había hablado. Cada vez que mencionaba a la tripulación me devolvía a logística. Cuando terminó sonrió y dijo, «Cumpliste tu trabajo». Luego me dio una carpeta con una sola hoja, foto aérea del Black Hawk derribado, sin figuras. Abajo alguien había escrito a máquina, «recuperado», sin lugar, sin fecha. Conduciendo a casa sentí que el bosque me había seguido. Las crestas en el horizonte eran iguales que las de la mina. Esa noche oí otra vez el tic débil a través de las paredes, constante como respiración. Apagué todas las radios, todos los relojes, pero seguía. Unos días después me enteré que el mayor había sido reasignado a un grupo conjunto en el este. Nadie sabía de qué rama. 2 meses después apareció como retirado. Nunca lo volví a ver. Para el invierno dejé de revisar la radio. Pensé que la distancia lo apagaría, que si me mantenía lejos de esas crestas el tiempo suficiente, el sonido se desvanecería. Pero una noche que la nieve cubrió el pueblo y se fue la luz, salí afuera y lo oí otra vez. No en ninguna máquina, en la quietud misma, un ritmo lento y paciente resonando bajo las colinas. No estaba llamando, estaba esperando. Han pasado años. Dejé la guardia, vendí el equipo y me mudé más cerca de Elkins. Ahora arreglo motores pequeños, nada que vuele. El bosque detrás de mi casa está callado casi siempre, pero cuando cae la nieve se siente otra vez como aquella cresta. El mismo peso en el aire, la misma mezcla de metal y lluvia. Todavía tengo el lápiz de grasa que llevaba y una hoja del cuaderno viejo. Las líneas están desvaídas, pero el patrón del último tic se ve claro. He intentado olvidarlo, pero a veces cuando la casa está en silencio, me sorprendo golpeando el mismo ritmo en la mesa sin darme cuenta. 3 cortos, una pausa. Siempre lo mismo. Nunca volví a ver a la tripulación. Sus familias recibieron las cartas estándar. Ataúd cerrado, presunto perdido.
La historia oficial dijo que el helicóptero se quemó tras el impacto. Los dos sabemos que nunca pasó. Quizás era la forma más fácil de que todos viviéramos con ello. Más fácil que decir que una máquina aterrizó sola, esperó, y alguien vino a encontrarse con ella. A veces conduzco por la vieja carretera forestal pasando donde estaba la torre. No queda nada, solo un parche de hierba baja y el sonido del agua bajo tierra. Me paro, escucho, y cuento los intervalos entre cada eco débil. Siempre son pares. Nunca le he contado esta historia a nadie más. Quizás sea mejor así. Las colinas guardan bien sus secretos. Tienen práctica. Aún así, cada vez que oigo ese ritmo otra vez, me pregunto si la señal alguna vez se detuvo o si solo salimos de su alcance. Si alguna vez encuentran otro helicóptero caído en esas montañas, no lo llamen restos. Revisen si las palas están atadas y luego váyanse caminando. Si les gustó el video, denle like. Y para más historias de terror militar increíbles, hagan clic en las que aparecen ahora mismo en su pantalla. Nos vemos en la próxima, muchachos.